Antes de empezar el tema del balanceo redox, es conveniente que repasemos algunas reglas muy útiles para asignar estados de oxidación de algunos elementos de la tabla periódica. Se resumen las más importantes en 6 reglitas. Vamos rápidamente a repasarlas. La regla número 1 se refiere a los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, es decir, los alcalinos, que tienen un estado de oxidación de +1. Los metales del grupo 2A, es decir, los alcalinos térreos, se les asigna un estado de oxidación de +2. Y el flúor se le asigna un estado de oxidación de -1. En general, a los halógenos, en donde pertenece el flúor, se les asigna un estado de oxidación en principio de -1. La reglita número 2 se refiere al hidrógeno cuando se combina con un no metal formando un ácido, por ejemplo, y cuando se combina con un metal, por ejemplo, el hidruro de sodio, es decir, formando un hidruro. En el primer caso del ácido clorhídrico, al hidrógeno, cuando se combina con un no metal, se le asigna un estado de oxidación de +1. Y cuando el hidrógeno se combina con un metal, como el sodio o cualquier otro metal, formando los hidruros, se les asigna un estado de oxidación de -1. La reglita número 3 se refiere al átomo de oxígeno, que en la mayoría de sus compuestos tiene un estado de oxidación de -2. Pero cuando forma peróxidos, por ejemplo el H2O2, el estado de oxidación del oxígeno es -1. Es un caso muy particular para el oxígeno. En la reglita número 4 se hace referencia a elementos en estado libre, tal como se consigue en la naturaleza, es decir, no combinados, a los cuales se le asigna un estado de oxidación igual a 0. Por ejemplo, el sodio, el berilio, el potasio, el aluminio, el hierro, se les asigna un estado de oxidación igual a 0. También se le asigna un estado de oxidación 0 a moléculas diatómicas, por ejemplo, el hidrógeno H2, el oxígeno O2, el cloro Cl2, se les asigna también, repito, un estado de oxidación igual a 0. La reglita número 5 se refiere al estado de oxidación, a la suma de los estados de oxidación para moléculas neutras. En este caso, la suma de todos los estados de oxidación sobre la molécula, es decir, de cada uno de los elementos, la suma siempre tiene que dar igual a 0. Esta reglita es muy útil para establecer el estado de oxidación para un elemento al que no se le pueda aplicar una regla específica. Por ejemplo, en el caso del permanganato de potasio, en ocasiones queremos determinar el estado de oxidación del manganeso. Como es una molécula neutra, la suma de todos sus estados de oxidación debe ser igual a 0. Yo sé que el oxígeno es -2, por 4 es -8. Sé, por la reglita número 1, que el potasio es +1. Y si la molécula es neutra, el estado de oxidación del manganeso debe ser igual a +7. Reglita muy aplicada en este sentido para establecer estados de oxidación de algunos elementos. Y la última reglita a la que hace referencia en esta transparencia se refiere a el estado de oxidación y la carga de un ion. En este caso, para un ion poliatómico, por ejemplo, el ion permanganato, la suma de los estados de oxidación
siempre es igual a la carga del ion. Por ejemplo, si queremos determinar el estado de oxidación del manganeso en el ion permanganato, si conocemos previamente que la carga del ion es -1, podemos perfectamente establecer el estado de oxidación del manganeso. Simplemente, con una regla matemática, si sabemos que el oxígeno es -2, serían -8 cargas. Esto debe darme -1 porque ya conozco previamente la carga del anión. Luego el manganeso debe tener un estado de oxidación, en este caso, de +7.